Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al podcast El Aprendiz Cristiano. Soy Abner Pérez y aquí comenzamos. El capítulo anterior estuvimos hablando sobre la vida de Abraham y aquí un pequeño resumen de la vida del que se conoce como el padre de la fe. Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel y llegó a ser conocido como el padre de la fe. Fue llamado por el Señor para ser instrumento de bendición y salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel como para todas las naciones de la tierra. Aunque Abraham fue un modelo de obediencia, también batalló con sus pecados. Por ejemplo, mintió un par de veces diciendo que su esposa era su hermana para salvaguardar su vida. También dudó en un momento dado del poder de Dios cuando él informó que tendría un hijo de Sara. Pero Sara también tuvo conflictos de fe, los cuales le impidieron creer que podría procrear en su vejez. Tal desesperación llevó a Sara a creer que no era con ella con quien iba a tener un hijo, sino con su sierva Agar. Así que Sara persuadió a Abraham para que tuviera descendencia con Agar. Gran error de Abraham. Y así Abraham no tuvo solamente un hijo, sino tuvo dos. Ismael, quien fue concebido de Agar, sierva de Abraham, permitida y aprobada por Sara por su duda de que ella no podía darle descendencia a Abraham. Esa acción relativamente apresurada le generó muchos problemas tanto a Sara como a Abraham, los cuales repercutieron en la posteridad y hasta nuestros días. Después hablaremos de ello. Por ahora nos centraremos en el hijo de Abraham, ahora sí, con Sara, pues ellos engendraron a Isaac. El nombre Isaac, que significa el que hace reír, se deriva de la reacción de sus padres cuando Dios le dijo a Abraham, que en ese momento tenía 75 años y Sara 65, que tendrían un hijo, y por ello mismo se rieron irónicamente. Así que Dios había guardado su promesa a Abraham y a Sara. Posiblemente ellos pensaron que ya no iba a llegar esta promesa porque habían pasado ya más de 20 años desde que el ángel le había aparecido a Abraham. Él siempre cumple su palabra y se deleita en hacer lo imposible. Ahora les invito a que presten atención lo que dice en Génesis capítulo 22, verso 1 al 18, Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. «Abraham», lo llamó Dios. «Sí», respondió él, «aquí estoy. Toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré». A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo.
Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el nombre del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dijo: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Vaya, esto es una historia muy profunda. A simple vista parece que Dios estuviera de acuerdo con el sacrificio de niños, ¿no? Pero para no sacar conclusiones erróneas, debemos profundizar más en este relato. Dios le pidió a Abraham que tomara a su hijo y lo sacrificara en un altar, o sea, que lo matara, que lo degollara, pues. Esta no es una petición tan sencilla. Además, el Señor le recordó a Abraham que este era su único hijo. ¿Entienden el contexto? Abraham esperó un hijo durante muchos años, e Isaac era aquel hijo de la promesa, y que Dios lo convertiría en padre de muchos descendientes. El Señor había sido muy específico al respecto, y era obvio que un hijo muerto no podía tener descendientes. La petición de Dios habrá desconcertado a Abraham, porque él le había prometido que Isaac sería el descendiente suyo que tendría muchos hijos. No había ninguna manera humana de armonizar la promesa previa de Dios con el mandamiento presente, de matar a Isaac. Pero aún así Abraham había aprendido que el Señor era totalmente confiable. Así que hizo exactamente lo que Dios le pidió. Ensilló el asno de la familia y tomando lo necesario para hacer el sacrificio, se fue al lugar que el Señor le había señalado. Su corazón debía estar desgarrado de angustia y dolor por dentro. El obedecer en esta situación tan dramática fue un paso gigante para Abraham, pero ese paso mostró su fe absoluta en la bondad de Dios. La Biblia obviamente no nos permite adivinar los pensamientos que encerraba el corazón de Abraham. Nos dice solo que él se aferró de la promesa de Dios, convencido de que aunque sacrificara a Isaac, Dios lo levantaría de entre los muertos. Así que Dios estaba probando la fe de Abraham. Abraham e Isaac, junto con otros dos jóvenes, fueron al monte de Moria. Cuando estaban cerca, Abraham e Isaac, quienes cargaban la leña, se fueron solos. Un poco más adelante, el chico interrogó a su padre. No cabe dudas de que Isaac había visto muchos sacrificios y no necesitaba un título universitario para darse cuenta de que faltaba algo esencial: el sacrificio mismo. Por eso Isaac le dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero?». Tal vez Isaac estaba pensando en los sacrificios de niños que se hacían en las religiones de sus vecinos. Sí, en aquel tiempo las personas hacían sacrificios de niños a otros dioses, obviamente dioses entre comillas. Él obviamente confiaba en el Señor y no de manera pequeña. Cuando su padre le contestó: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto», Isaac continuó andando voluntariamente. Note la actitud de Isaac. Él continuó sin poner peros. La Biblia dice que iban juntos. Isaac no era un niño pequeño. La palabra hebrea que se traduce como niño se usaba para jóvenes varones hasta tener la edad militar, que tenían más o menos entre 17 y 20 años. Él era lo bastante mayor como para rebelarse en contra de su padre y hacerle daño, pues este ya era bastante viejito. Y a pesar del hecho de que Abraham no era un hombre joven, no hay ningún indicio de pelea. Es obvio que Isaac voluntariamente se sometió a su padre. Era un chico obediente. Esta seguridad y esperanza se debían al hecho de que Isaac conocía a su padre como uno que confiaba en la palabra de Dios. Por eso mismo es necesario ser un padre ejemplar. Una vez atado en el altar, Isaac no tenía aparentemente esperanza. Él estaba bajo órdenes directas y específicas de Dios y debía ser matado en sacrificio. La Biblia relata que Abraham extendió su brazo y tomó el cuchillo y... Usted puede imaginarse la mano del anciano temblando, su expresión seria de un profundo dolor, su corazón estaría a punto de desgarrarse. La tensión del momento es increíble. Despacio y tembloroso, el brazo se levanta en la luz del día, el metal frío del cuchillo brilla. Deliberadamente la mente por sí misma intenta desligarse del dramatismo del momento.
Pero entonces, Dios interviene. El ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Las lágrimas brotarían con fuerza de los ojos de los dos. Nos podemos imaginar al padre y al hijo llorando abrazados con un alivio indescriptible. Dios intervino. La sentencia de muerte no se cumplió. Bueno, por lo menos para Isaac, pero aún debía producirse una muerte. La Biblia dice que Dios proveyó un animal. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró a un carnero que estaba en un zarzal enredado con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hubo una muerte, pero la muerte del carnero en lugar de Isaac. Este sacrificio permitió que Isaac regresara vivo y libre. Dios había provisto un sustituto. Este evento quedó grabado de forma tan indeleble en la mente de Abraham que le puso al monte un nombre que recordará el mismo carácter de Dios, Jireh, que quiere decir Jehová es nuestra provisión. Dios quiso comunicar algunas verdades no solamente a Abraham, sino también a nosotros. Verdades que tienen que ver con el juicio, la fe y la liberación a través de un sustituto. Así como Isaac estaba bajo la orden directa de Dios para el sacrificio, así toda la humanidad está bajo la sentencia de muerte. Isaac no podía salvarse a sí mismo, pero Abraham confió en el Señor, creyendo que de alguna manera su Dios amoroso haría algo prodigioso, y Dios intervino. Él dio una vía de escape gracias al sustituto. Era una vida por una vida, el inocente muriendo por el culpable. Así como Abel ofreció un animal en sacrificio para que muriera en su lugar, así Dios dio un carnero para que muriera en el lugar de Isaac. Dios había calificado el sacrificio de Abel como aceptable. De la misma manera, Dios vio oportuno dar un carnero como sacrificio aceptable en lugar de Isaac. Así es el plan de Dios. El hombre debe acercarse a Dios solamente del modo provisto e indicado por Él, y por supuesto, creyendo en que su palabra es la verdad. Y hasta aquí llegamos con este capítulo. Deseamos de todo corazón que estés aprendiendo a través de este podcast, El Aprendiz Cristiano. La invitación es para que sigas aprendiendo con nosotros en los próximos capítulos. Te agradeceríamos bastante si puedes compartir este audio para que otros puedan aprender al igual que tú. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a elaprendizcristiano@gmail.com. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.